Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas mis queridas hermanas y bienvenidas una vez más a mi canal, su canal, Salvas por su Gracia. Hoy les traigo una enseñanza que el Señor me ha hablado mucho a través de algo que está pasando y ya se los haré saber y tuve el deseo y la necesidad de enseñar acerca de este tema. No te vayas y quédate para que aprendas algo nuevo conmigo hoy. Que Dios te bendiga. Como ya les dije, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, que lo titulé Cuando el pecado nos roba la felicidad que Dios nos da. Y es muy interesante porque a veces quizás no lo veamos así. Entonces, siento que va a ser de mucha bendición y nos va a enseñar muchas cosas esta lección que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, antes de entrar en el tema, como siempre, me gustaría hacer una pequeña oración para que el Señor bendiga este tiempo y nos dé la sabiduría a todas y ese corazón, ¿verdad? Dispuesto para aprender algo nuevo de su palabra. Oremos. Señor Dios y Padre bueno, gracias Señor por ser tan bueno, gracias por tu misericordia, Padre. Dame sabiduría, Señor, y úsame por amor de tu nombre. Bendice el canal, bendice la página, Señor. Bendice los medios por el cual quiero rendirte gloria y honra a ti, Padre, porque tú eres el merecedor de todas las cosas. Bendice lo que se vaya a enseñar y pon en el corazón el deseo de cada persona que vaya a ver esta enseñanza de cambiar y entregarte a ti esos pecados, aún los que no son ocultos, Señor. Te lo pido y te lo ruego, mi Dios, en el nombre precioso tomado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, antes de comenzar la lección, me gustaría que, si es primera vez que nos visitas, te suscribas y actives la campanita para que cuando yo suba algún video te llegue la notificación. Y gracias a todas las hermanas que se han quedado, que ven las enseñanzas y que dejan uno que otro comentario por allí. Para mí es de mucha bendición y muchísimo ánimo. Siempre hay alguien que nos escucha y siempre hay alguien que va a querer aprender, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias a todas las que son parte de esta bonita familia en YouTube, de mi canal y de su canal, Salvas por su Gracia. Ahora sí, vamos a comenzar. Si tienes tu Biblia en la mano y si no la tienes y puedes tenerla, te invito a que vayas por ella para que seas parte también de la lección. Si tienes tu Biblia allí, nos vamos a enfocar en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 11. La lectura va a estar un poquito larga, pero de verdad es muy necesario y vamos a aprender. Yo sé que vamos a aprender alguna lección el día de hoy. Entonces estamos en el contexto de David y Betsabé. Y yo sé que muchas dirán, ya me sé todo eso. Pero siempre a cada párrafo de la Biblia le podemos sacar el jugo, como quien dice. Siempre que yo leo la Biblia, aunque el Señor ya me haya hablado en ese texto, me vuelve a hablar de otra manera. De verdad que el Señor es maravilloso, es increíble. Entonces vamos a leer del 1 al 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 11, en el contexto de David y Betsabé. Dice la palabra del Señor: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta allá vamos bien, ¿verdad? Ok. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies.
Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Aquí vemos, ¿verdad?, que David cometió un grandísimo pecado. En esta historia podemos observar que el rey David, teniendo una vida tranquila y alegre, por decirlo así, en este momento podemos decir que él estaba teniendo tiempos de refrigerio. Porque si usted lee capítulos anteriores, podemos ver que David había tenido una vida muy turbulenta, perseguida por Saúl, quería matarlo, y bueno, fue tremendo todo lo que él pasó, a todas las guerras que él tuvo que enfrentar para poder después, ¿verdad?, tener una vida tranquila y llena de felicidad, por decirlo así, en ese momento. David había sufrido mucho y todos lo sabemos. Si podemos leer desde que estaba muchacho, él había sufrido, había pasado por muchas pruebas. Pero también sabemos que era que el Señor lo estaba preparando para lo que lo tenía, ¿verdad? El Señor sabía que David iba a ser rey, entonces Dios también lo estaba puliendo. ¿Dónde tenía que estar David? Vamos a leer el versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David era rey. David tenía que haber estado en la guerra, pero él prefirió quedarse en el palacio. La Biblia no especifica por qué él prefirió quedarse. También podemos ver que él estaba teniendo tiempos de refrigerio. Nosotras las cristianas tenemos que tener mucho cuidado cuando en nuestras vidas hay tiempos de refrigerio, porque es cuando tendemos a enfriarnos más, a orar menos y a no caminar mucho con el Señor. Cuando hay tiempos turbulentos, estamos de rodillas, estamos leyendo la Biblia, estamos suplicándole al Señor que nos ayude y nos dé de su misericordia. Pero cuando hay tiempos de refrigerio, nosotras tendemos a confiarnos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado siempre está a la puerta. El pecado entra de una u otra manera, porque el diablo es astuto. Y él no está tranquilo con que nosotras estemos en la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestros tiempos de refrigerio. Porque aunque sean tiempos de refrigerio, ora y lee tu Biblia, camina con Dios, depende de Él. Porque nunca sabemos cuándo las pruebas van a llegar. No estamos exentas de ellas. Y tampoco sabemos cuándo van a llegar, cuándo van a estar ahí en la puerta, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En esta lectura podemos ver cómo un pecado de David lo llevó a otros muchísimos pecados. Entre esos, el primer pecado que podemos ver podemos decir, ¡ay, que vio Betsabé! No. El primer y gran error fue que él se quedó en su casa cuando él debió haber salido a la guerra. ¿Y cuántas veces nosotras, hermanas, no preferimos quedarnos en casa que ir a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros no preferimos irnos a otro lugar que servir a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no preferimos irnos de viaje o estar en familia que estar en la casa de Dios? Y yo no digo que no podamos viajar, que no podamos vacacionar, pero que no sea algo que se haga costumbre en nuestras vidas. Que si falto a la iglesia no me importa, que prefiero estar en mi casa. Tengamos mucho cuidado con eso, porque allí es como el diablo comienza a trabajar. David tenía todo para estar tranquilo. Y si lo pueden leer, claro que sí, él tenía todo para estar tranquilo. También podemos ahí saber que él tenía a su esposa, Abigail, la que era mujer de Nabal, ese hombre perverso, ¿verdad? Y sabemos que Abigail era una mujer piadosa y que era hermosa. ¿Qué tenía que andar buscando David, verdad? Viendo por otro lado. El segundo pecado que David cometió fue ver a una mujer y codiciarla en su corazón.
Él la codició y no nada más la codició, mandó a buscarla y se llegó a ella. Terrible. La tercera parte, el tercer pecado, es la embarazó. Ahí podemos ver una de las consecuencias de su pecado así, al instante. Eso fue una de las consecuencias, la embarazó. Ella se lo mandó a decir. El cuarto pecado, por un pecado que fue quedarse en su casa. El cuarto pecado, ay, perdón, se me cayó el lápiz. Bueno, el cuarto pecado, aquí tengo otro. A ver, aquí. Es que me gusta tener lápiz en la mano porque a veces voy marcando. El cuarto pecado fue que él cometió un asesinato. Él asesinó al esposo de esa mujer, al esposo de Betsabé, que era Urías. Yo no sé si lo peor de todo es que Urías era muy fiel al rey. Y aquí podemos ver, él no descendió de su casa, él amaba a Dios, al pueblo de Dios, y él estaba sujeto a sus líderes. Él dijo, ¿cómo yo voy a descender a mi casa y estar con mi mujer si todo el pueblo de Dios está en tiendas? Él no descendió. Y él era un hombre muy fiel a David. Y miren lo que David le había hecho. Se llegó a su mujer y la embarazó. Y no conforme a ello, David quería tapar su pecado, queriendo que Urías se llegara a su mujer para que se pensara y se dijera que ese niño que venía en camino era de su marido, de Urías, ¿verdad? Entonces, allí vemos cómo por un pecado se desencadenaron muchísimos otros pecados, como ya se los mencioné. Voy a continuar con la lectura para que podamos entender lo que viene. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 11, del 12 al 18, dice la palabra del Señor. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y le escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Increíble cómo cuando cometemos un pecado y queremos taparlo, hacemos lo que sea. David envió la carta a Joab para que le dieran muerte a David, a Urías, y qué increíble que el mismo que llevó esa carta fue el mismo Urías. Él nunca supo lo que le estaban haciendo y nunca se lo imaginó, ¿verdad? Es tremendo cuando nosotras estamos en un pecado y queremos taparlos, hermanas. Hacemos cualquier cosa, buscamos cualquier excusa, tratamos de justificar las situaciones en las que actuamos malévolamente, con malas intenciones, con envidia, con contienda, con división. Y queremos justificar eso. Era la voluntad de Dios. Así tenía que ser. Se abrieron las puertas y bueno, así fue. No. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros pecados. El Señor los conoce. Y no hay nada que se pueda ocultar de Él. El pecado es sumamente peligroso en nuestras vidas. Porque muchas veces nos hace pensar que es algo inocente o que no tiene mucha importancia y que no tiene gravedad. Y que no pasa nada malo. Pero siempre hay consecuencias terribles. Terribles. Vamos a leer 2 de Samuel 12:1. Esto es para entender un poco, para yo poder entrar de lleno en la enseñanza. Natán amonesta a David, este es el contexto.
Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí, hermanas, sí me voy a enfocar. David quiso ocultar su pecado, pero como ya lo dije, delante de Dios no hay nada oculto. Él lo sabe todo, Él conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro proceder, con qué intención. Él sabe todo lo que decimos, lo que pensamos. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, vemos cómo Él mandó a un mensajero, por decirlo así, para que revelara el pecado oculto de David. El Señor siempre va a revelar nuestros pecados ocultos, porque delante de Él no hay nada oculto. Y siempre va a haber unas consecuencias. Usted y yo podemos elegir nuestro pecado. Claro que sí, cada quien elige el pecado que quiere cometer. Pero ni usted ni yo vamos a poder elegir las consecuencias de ese pecado. David nunca se imaginó todas las consecuencias que iba a traer lo que él hizo. Y vemos que el Señor le dice, a Urías heteo mataste. David no lo tocó, pero él lo mandó a matar. Y es lo mismo para el Señor, lo mató y tomó su mujer. Habiendo tantas mujeres, él quería él quiso esa mujer. Dice que, y el Señor lo molesta diciéndole, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando nosotros pecamos, hermanas, estamos teniendo en poco la palabra de Dios, lo que Él dice. Y eso al Señor le molesta y le duele. Yo sé que le duele porque cuando usted le dice algo a su hijo que no lo haga y él lo hace, a usted le duele porque está teniendo en poco la amonestación que usted le da. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas, hermanas, con el pecado que nosotras escogemos para cometer a diario. Hay pecados que traen unas consecuencias tremendas, como hay pecados de muerte, porque aquí le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces hay gente que muere por su pecado. Y claro que sí. Pensemos en la gente que tiene vicios. La gente drogadicta. A la larga esa gente se va a morir. ¿Por qué? Porque eso es algo totalmente dañino para tu cuerpo, para tu salud. Destruye tu familia, destruye hogares, destruye relaciones. ¿Por qué? Porque eso es un pecado. El alcohol es tremendo, destructor. Mire, hable con gente que ha crecido quebrantada de su niñez. Y la mayoría te va a responder, es que mi padre era alcohólico. El licor tiene el sello del diablo. Y eso hace estragos, hermana, estragos. Hace poco supe de una persona que había conocido que murió. Esa persona siempre tuvo luchas con el alcohol. Siempre. Tenía una carrera brillante, tenía una vida brillante.
Económicamente vivía muy bien, tenía mucho dinero, tenía una esposa muy bonita, 2 hijas preciosas, pequeñas, de 10 y 8 años aproximadamente. Y tenía todo para estar tranquilo y ser feliz, pero eso lo menospreció. Él prefirió seguir en su vicio, que era el alcohol, y puso por encima de su familia, su bienestar, la felicidad de su familia, su vicio. Hace poco murió. Estaba ebrio y un carro lo atropelló y murió al instante. Ahora hay una mujer viuda, joven, con 2 niñas. ¿Por qué? Porque una persona decidió poner siempre por encima de todo su pecado, que era el licor. Y es triste, hermana, que nosotras muchas veces como cristianas ponemos por encima nuestro pecado que la palabra de Dios, que el amor por nuestra familia, que a nuestra familia, a nuestro esposo. Yo no sé, hermana, cuál sea el pecado que tú practicas a diario y que ya es parte de tu vida. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé cuáles son tus luchas diarias, cuáles son tus luchas internas o cuáles son esos pecados gigantes. Lo que yo te quiero decir hoy es que hagas resolución con Dios y trates de cambiar, de dejar ese pecado, de revertir esa vida que tú estás teniendo. A veces nosotros damos por sentado que siempre van a estar nuestros familiares a nuestro lado, que van a llegar a viejitos y después de allí se van a morir. Cuando no sabemos si es así, cuando no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra, cuánto tiempo Dios nos va a seguir prestando vida, o si por causa de nuestro pecado Dios va a cortar nuestra vida, porque el pecado acorta la vida. Yo no sé si tu pecado sea pelear todos los días con tu esposo, hermano. Hay mujeres que les encanta pelear con el esposo. Tú no sabes hasta cuándo vas a tener a tu esposo contigo. Tú no sabes hasta cuándo él va a estar a tu lado o tú al lado de él. Valóralo. Dale a Dios, dale gracias a Dios por la vida de él, por la clase de esposo que te ha dado. Abraza a tus hijos, dile cuánto los amas. Deja de pelear por todo, hermana, si ese es tu caso. Deja de buscar lo malo en todos lados. Deja de ver con malos ojos a las personas. Todas somos pecadoras y todas tenemos colas que nos pisen, claro que sí. Entonces, ¿por qué no comenzar desde hoy conmigo misma? Decir, Señor, mira, estoy luchando contra este pecado. Tengo este pecado oculto en mi vida, pero no está oculto delante de ti. Te pido que me limpies, que me perdones. A veces por andar en la carne ya es parte de nosotras. No somos nada espirituales, sino que la carne es la que hace dominio en mí. Estamos tan enfocadas en nosotras mismas que nos olvidamos de los demás, de ser amables, cordiales, de decir palabras edificantes. Cuando la gente anda en la carne, las personas andan en la carne, eso se nota. Y no hace falta que tú digas una sola palabra, eso se ve. Hay esposas que como andan siempre en la carne, pelean todos los días con su esposo, piensan mal de ellos. Si el esposo llega tarde, bueno, piensan de todo menos que estaba en su trabajo. Si el esposo... Es tremendo, hermana, es tremendo. Mire, ahí está una mujer viuda joven, con 2 niñas. Tú no sabes, hermana, hasta cuándo tu esposo va a estar contigo o hasta cuándo tú vas a estar con tu esposo. Es momento de que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Y le pidas que te limpie de toda maldad. Valora a tu esposo, valora la familia que Él te ha dado, la iglesia que Él te ha dado, los líderes que Él te ha dado. La vida es muy corta, la vida pasa de una manera muy rápida. La vida nos puede cambiar así, en cuestión de segundos. Estamos ahorita aquí y quizás ya en una hora no estemos. Como dicen siempre, hoy estamos, mañana no sabemos. Y siempre damos por sentado que sí vamos a estar, que vamos a llegar hasta viejitos. Pero no, hermana, te voy a dar aquí una profecía que se va a cumplir. Nos vamos a morir, te vas a morir, yo me voy a morir algún día. Entonces, ¿por qué no comenzar a arreglar cuentas con Dios? Y decirle, Señor, perdóname, he estado pecando contra el cielo, contra ti, contra mis hermanos. Hermana, nosotros no podemos estar bien si estamos mal con nuestro esposo, si estamos mal primeramente con Dios. Si usted está mal con Dios es porque usted está pecando. Quizás sea por su vestimenta, por sus pensamientos, por sus palabras, por lo que usted ve, por lo que oye, por lo que habla. Hermana,
Qué tremendos pecados hay hoy dentro de la iglesia por esto. Terrible, hermana, mire. Yo a veces hablo con alguien y me da miedo. ¿Cómo esa persona puede mentir con tanta facilidad? ¿Cómo te quiere hacer creer cosas que tú sabes que no son ciertas? Que tú las has visto. Personas que te quieren mentir en tu cara sabiendo tú cómo son. Personas que cuando sacan unas actitudes malas, tú sabes lo que hay en su corazón. Hay hermanas que por las buenas son muy buenas, pero por las malas, hermanas, bueno, ni el mismo Satanás. Entonces yo digo, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué clase de hijas de Dios somos? ¿Con quién estamos caminando, hermanas? Mira, lo que no es de Dios es del diablo. O estás caminando con Dios o vas de la mano con el diablo. Y sí, puede que esté duro, pero ya basta, hermana, de que seamos hipócritas, de que tengamos una doble vida, de que digamos algo con la boca y con el corazón tengamos puro veneno ardiente y fluyente por todo que sale por nuestra lengua. Hermana, dejémonos de eso. Comencemos a vivir de una manera que a Dios le agrade. De tal manera que cuando nos vayamos y estemos delante de Dios, el Señor sepa y nos diga, yo sé que tú pecabas, pero yo sabía que tú te arrepentías y que venías a mí a pedir perdón. Es muy duro, hermana, lo que se está viendo hoy en el mundo y dentro de las iglesias. Gente que no puede dejar su pecado. Gente que en el mundo, yo puedo entenderlo, son pecadores, ¿verdad? Nosotros también somos pecadoras, pero la única diferencia entre nosotras es que tenemos un Dios que está ahí esperándonos para perdonarnos. Miren lo que dice este versículo que a mí me encanta, que es Primera de Juan 1:8-9. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí cuando comencé a ser discipulada. Déjenme llegar allí. Primera de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única diferencia entre la gente del mundo y nosotras es que nosotros tenemos a un Dios vivo que está ahí esperándonos para que nosotras confesemos nuestros pecados, nos apartemos, porque Él dice que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Sí, nosotros tendemos a llenarnos de maldad, pero ¿saben qué pasa? Que hay un Dios que nos quiere limpiar y ese es Jesucristo, hermana. Hermana, ya no consientas tu pecado. Ya no lo veas como parte de ti, que te duela, que te moleste. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije esta mala palabra? ¿Por qué hablé mal de esa hermana? Hermana, yo he tenido una lucha muy grande dentro de la iglesia con algunas personas, algunas hermanas, que siempre han tratado de hablar mal de otras y dicen que lo dije yo. Hermana, la que esté en este video, yo le voy a pedir que por favor, cuando eso pase, usted me traiga a esa hermana y venga usted conmigo. Y me pregunte si eso es verdad o no. Eso se tiene que acabar en mi iglesia y en todas las iglesias, porque yo sé que en todas las iglesias pasa. Hermanas, dejemos de envenenar a otras. Deja de expandir tu pecado con otras. Que la consecuencia sea solo para ti y no para otras por culpa tuya, por culpa de tu pecado. Ay, hermana mía, hay personas, hermanas, que tienen un pecar tremendo con la mirada, que hablan con la mirada, que tienen una mirada tan fuerte, tan pesada, tan malévola, que tú dices algo y miran a la otra. Y cuando estás enseñando algo, hermana, terrible. Eso es algo tan primero, de poca gente de espiritualidad, de una poca persona que camina con Dios, de una gente que de verdad no ama al Señor y no ama su palabra. Porque el tema no es quién te enseña. El tema es que ¿qué me va a enseñar Dios a mí a través de su palabra? Pecamos con la vista, con la lengua, con los oídos, con las actitudes, hermana. Hay una tremenda situación con las actitudes, Es tremendo, hermana. Esto es algo muy profundo, de verdad, es muy profundo, es una raíz. ¿Y sabes cuándo se va a acabar eso? Cuando nosotras nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos perdón por nuestros pecados y seamos sinceras con Él. Y vayamos con esas hermanas a las que hemos herido y les hemos hecho daño y le pidamos perdón. No queriéndolo tapar, no queriendo hacernos las locas,
No, es poniéndonos a cuentas con Dios y con esas hermanas a la que hemos dañado, con su pastor, con su iglesia, con quien sea, con su esposo, hermana. No des por sentado que siempre vas a estar aquí en esta tierra. No des por sentado que siempre vas a tener a los seres que amas a tu lado, que viviendo para ti. No des por sentado nada, hermana, porque la vida es como una neblina que está por un tiempo y se desvanece. ¿Cómo te va a encontrar Dios, hermana, si el día de mañana ya no estás? Llena de pecado y sucia porque nunca fuiste y le confesaste tus pecados para que Él te limpiara de toda maldad. Hermana, cánsate. Cánsate de esos pecados, de esa situación, de esa vida sucia, llena de pecado. Yo voy constantemente con Dios porque yo constantemente estoy pecando. Yo, ay, Dios mío, ayúdame, Señor, dame de tu gracia. Dios mío, dame sabiduría. Ayúdame a no pensar esto, Señor. Ayúdame a no decir esto, que aunque esa persona se lo merezca, yo prefiero callarlo. Cada quien verá, hermana, cada quien es responsable de dar cuentas delante de Dios. Yo sé que te estarás preguntando, ¿qué debo hacer para dejar mi pecado? Mi pecado es muy fuerte, mi pecado es muy grande y yo siento que Dios no puede hacer nada para que yo pueda dejar ese pecado. No, claro que sí. Te voy a dar unos tips, unos pasos que son necesarios y fundamentales en la vida de toda cristiana para que Dios pueda transformar nuestras vidas y que nuestras vidas puedan ser limpias de esos pecados tan arraigados que están en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debo hacer para dejar mi pecado? Número 1. Arrepiéntete. Arrepiéntete con un corazón sincero. No es que porque una predicación fuiste, botaste unas lagrimitas en el altar y ya. No. Que haya un corazón sincero, una resolución. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que todo lo puedo en ti que me fortalece. Yo voy a decidir abandonar este pecado. Ya no lo pienso practicar más. Con un corazón sincero. Pídele perdón a Dios y confiésalos delante de Él. No le ocultes nada a Dios. Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. No le encubras nada. No le encubras nada al Señor porque Dios todo lo conoce. Entonces ve con Él y pídele perdón por tus pecados, que te limpie de toda maldad. Número 3. Pídele que te libre de tus errores y tus pecados que aún te son ocultos. Vamos a Salmos 19:12. Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto es un salmo de David. Era el mismo David hablándole al Señor. Hermanas, somos pecadoras. Cometemos errores, usted es un ser humano y yo también. Pídele al Señor que le ayude a ver sus errores y que la libre de los que son ocultos, de los que usted no puede ver. ¿Qué pasa con nosotras? Que todo el mundo es el malo, menos yo. Que todo el mundo es pecador, menos yo. Que todo el mundo a mí me hizo daño, pero yo no le he hecho daño a nadie. Que todo el mundo habla mal, pero yo no hablo mal. Sí, porque la misma Biblia lo dice, o sea, que el que no ha cometido pecado con su lengua es mentiroso, ¿verdad? Porque nadie ha podido refrenar su lengua. Entonces, todas estamos pecando, pero a veces no lo podemos ver. Vemos los de los otros, pero no el de nosotros. El mismo salmista le dijo al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Que el Señor nos haga ver nuestros pecados. Que nos redarguya, que nos hable a través de predicación, de enseñanzas, que Él nos haga ver en qué yo he pecado, en qué yo he fallado y que me haga ir a Él con un corazón contrito y humillado a pedir perdón. A Él y si es necesario a las personas a las que yo he herido, a las que le he fallado, ¿verdad? Entonces, no creamos que somos muy buenas, que somos unas blancas palomitas, ¿verdad? Porque nosotras solemos ver todo lo bueno que hay en nosotras y lo malo que hay en las demás. Y ojalá y así fuese al revés, hermano. Ver todo lo bueno que hay en los demás y lo malo que hay en mí. Eso nos mantendría con muchísima más humildad. Porque él lo titulé, cuando el pecado nos roba la felicidad que Dios nos da. Hermana, nosotras estamos completas en Cristo. Eso debería hacernos feliz. Saber que cuando nosotras nos vayamos de este mundo, vamos a ir a su presencia. ¿Por qué? Porque Dios murió por nosotras. Cristo murió por nosotras. Y Él nos dio la vida eterna. ¿Por qué? Porque murió por nosotras. Si tú eres salva, si ya tú recibiste a Cristo en tu corazón, el día que tú mueras tú vas a ir con Dios. Estás completa en Cristo.
Tienes un Dios que te dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. No consientas tu pecado, hermana. No consientas el pecado de tus hijos. Si han escuchado la historia de Ananías y Zafira, a ver, Ananías, déjenme buscar aquí. Eso es Hechos 5, estoy segura. Vamos a llegar ahí. Ananías y Zafira. ¿Qué hizo Ananías? Vendió una heredad y fue y le dijo a Pedro que la había vendido por tanto y él estaba robando. Y después su mujer llegó y también dijo, estaba encubriendo el pecado de su esposo. ¿Y qué pasó? Murieron los dos. ¿Por qué? Porque le estaban mintiendo al espíritu. Y muchas veces nosotras hacemos eso con nuestra familia. Sus hijos están pecando y queremos encubrirlo. Entonces hay consecuencias tanto para usted que está pecando como para quien se prestó a encubrirlo. Seamos sabias, hermanas, tengamos temor de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé de su gracia, sabiduría, temor de Él. Que nos ayude a ir a Él con un corazón contrito, humillado, con la necesidad de pedirle perdón por nuestros pecados, que nos redarguya, que nos queme eso cuando andamos en lo malo, que nos queme cuando andamos diciendo cosas perversas acerca de otros. A veces tú crees que estás dañando a esa persona a la que estás hablando mal, ¿no? Tú estás dañando a Dios. Tú estás dañando la imagen de la iglesia. Eso es lo que pasa. Lo voy a decir aquí. Una vez fue una hermana invitada, nunca había ido, la primera vez que iba. Y estábamos muy contentas, yo estaba muy contenta, de verdad, fue de mucha bendición hace tiempo. Y una hermana se le acercó para hablarle mal de mí. Y esa hermana vino y me lo dijo. Hermanas, mire, te voy a decir algo. A mí no me dolió que ella estuviera hablando mal, porque yo digo, wow, ¿verdad? Así estará su vida. Sino que me dolió era cómo estaba quedando la iglesia. Cómo se iba a ver la imagen de nosotros como iglesia. Se supone que somos hijas de Dios. Tenemos el temor de nuestras vidas. Queremos agradar a Dios. Entonces, hermanas, tengamos el temor de Dios en nuestras vidas. Si tú tienes algo en contra de alguien, ve y díselo con una manera sabia. Habla con esa persona, pero no dejes mal a Dios, el testimonio de la iglesia, por tu lengua perversa que no has podido controlar, porque no has podido dejar ese pecado, y quién sabe cuántos pecados más. Tengamos sabiduría, hermana, tengamos discernimiento de la palabra, seamos mujeres piadosas. Hay gente que nos viene viendo, muchachas que vienen siguiéndonos. Ten cuidado, hermana, con esos pecados que te están robando la felicidad. Miren lo que dice, con esto voy a terminar, ¿verdad? Cuando nosotras estamos caminando con Dios, eso se nota. Y vamos a estar agradecidas por todo lo que Él nos ha dado. Aquí voy. Proverbios 10:22, ¿sabes lo que dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermana, todo lo que Dios te ha dado debería hacerte feliz. La salvación, tu iglesia, tu hogar, tus hijos, tu esposo. ¿Por qué? Porque son bendiciones que Dios te ha dado. Y se supone que no añaden tristeza, añaden felicidad. Deberíamos estar agradecidas. Cuando yo dejo de querer lo que tienen otras personas, el ministerio de otras personas, cuando yo dejo de codiciar la familia de otra persona, el esposo de otra persona, lo que esa persona tiene y yo no tengo, yo voy a comenzar a ver lo que yo tengo y voy a ser feliz porque voy a entender que eso es lo que Dios me ha dado y eso es lo que me ha dado mi felicidad y debería darme felicidad porque esa es la bendición que Jehová ha establecido para mí. Miren lo que dice Salmo 1. Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es una persona que habla con Dios y que le revela su pecado para que Dios lo limpie,
Porque mire lo contrario, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como yo les dije, aquí dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Nosotros somos justificados por Cristo, por su sangre. No porque yo sea perfecta, sin pecado, no. Es que yo tengo un Cristo que a mí me ha justificado, ¿verdad? Al derramar su sangre. Entonces, la gente impía, no, la gente no cree en Cristo, la gente no quiere nada con Dios, la gente que cuando habla de pecadores, de perversos, esa es la diferencia que existe entre nosotros. Hermana, arrepiéntete de tu pecado, ve con Dios, habla con Dios, déjalo en sus manos, pídele perdón y ve con las personas a las que tú has herido y lastimado y pídele perdón por tus pecados. Hermana, no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo, cuánto tiempo Dios nos va a dejar aquí. Y tampoco estoy aquí que nos vamos a morir pronto. No, solo el Señor sabe. Pero lo que te quiero animar es que no sigas consintiendo tu pecado, no sigas haciéndolo parte de ti. Se supone que si eres hija de Dios, eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque has creído en Cristo. Dice que las cosas viejas pasaron. Si tú tenías problemas con algún pecado, se supone que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios te ha dado la oportunidad de que tú limpies ese pecado, de que tú luches con él. Hermana, el punto no es estar en guerra con otras hermanas o con otras personas. El punto aquí es hacer la guerra a tu pecado. El pecado que no te deja vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. Yo te invito, hermana. Yo sé que estuvo un poquito dura la enseñanza, pero yo a veces creo que no, a veces no hay forma en que entendamos la terrible realidad, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros andamos en pecado, tras pecado, tras pecado, el diablo no tiene una esquina dándonos, hermanas. Entonces, hazle la guerra, hazle la lucha, pelea, pero no con otra hermana, no con tu esposo, sino contra tu pecado. Hermana, vive un día a la vez, vive un día hoy. Sé feliz. Abraza a tus hijos, dile cuánto los amas. Abraza a tu esposo, míralo a los ojos y dile cuánto lo amas. Cuánto se significa él para ti. Dale las gracias por todo lo que él hace, por ti y por tu familia. Por ser un hombre que va a la iglesia. Y si él no va a la iglesia, dile que estás orando por él, para que Dios en un punto toque su corazón. No te amarres contra él por las cosas que a ti te pasan, por las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Hay luchas familiares, luchas individuales, luchas a nivel iglesia. Las luchas individuales debemos pelearlas al lado de nuestros esposos, que ellos estén ahí con nosotras apoyándonos. Recuerdo cuando me dieron la noticia de que me tenían que hacer una cirugía. Yo tenía mucho temor, tenía muchos sentimientos encontrados. Era una lucha muy grande. De hecho, mi cirugía era el día de la conferencia de damas que tuvimos. Y yo le dije a mi esposo, no, yo no voy a suspender esto porque yo he estado orando mucho por esto y yo sé que el diablo va a estar contento con que esto se suspenda. Yo decidí correr la fecha de mi cirugía porque yo quería servir a Dios de esa manera. Yo había estado orando mucho por esa conferencia de damas. Yo tenía ese corazón y ese deseo de hacer algo para Él, de servirle. Y aunque yo sabía que necesitaba hacerme esa cirugía, yo le dije al Señor, si tú sabes que no es algo grave, que si no me opero ya me voy a morir, abre las puertas para que yo pueda hacer la conferencia, que muchas hermanas sean edificadas, alimentadas espiritualmente. Y sí, me toca mucho, bueno, y soy súper llorona, porque yo estuve orando por un grupo de mujeres y Dios me envió muchas más de las que yo esperaba. Fue una conferencia muy bonita, edificante. A mí me habló mucho a mi corazón y siento que Dios ha ido trabajando mucho. Me pude hacer mi cirugía y vi el amor de Dios, la mano de Dios en todo ese tiempo. Y supe cuando yo me hice que ese era el momento del Señor, pero era porque yo decidí ponerlo el primero. Hermana, pon a Dios primero en tu vida. Camina con Él, ten temor de Él. Decide hoy abandonar tu pecado. Vive un día a la vez. Ama, ríe, sueña, pero sobre todo, sírvele a Dios, porque Él te ama y Él quiere que tú vivas para Él.
pero limpia, no toda sucia y llena de pecado, porque en eso Dios no se glorifica. Que Dios te bendiga, hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te redarguya y te haga ver la necesidad de confesar tu pecado, porque Dios está ahí y Él te quiere limpiar, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor te bendiga, hermana, que te bendiga mucho, que te dé su gracia, que te dé su misericordia y sobre todo que te dé esa necesidad en tu corazón y que el Espíritu Santo te redarguya para tú confesar tu pecado y apartarte de él. Y vas a ver cómo la vida te comienza a sonreír y comienzas a florecer en tu vida espiritual, en tu vida cristiana y sobre todo en tu vida familiar. Que Dios nos ayude a hacer el testimonio a otras. Que Dios les bendiga, hermanas. Les mando un beso y aunque fue dura la enseñanza, es con amor, hermanas. Véanlo así, no con intención de ofender a nadie. Es con amor y con la intención de que el Señor nos haga ver cuáles son nuestros pecados, aún los que nos son ocultos. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima, hermanas. Les mando un beso y un gran abrazo lleno de amor y les amo, hermanas. Les amo en el amor del Señor. Que Dios nos bendiga. Chao, chao.